Ok, vamos a ver, vamos a comenzar a ver el tema de los polinomios, ¿verdad? O es el tema que está asignado para comenzar a estudiarse esta semana. Eh, Ustedes ya traen cierta experiencia con relación a las expresiones algebraicas que vimos en séptimo. Y quizá haya visto los polinomios y está repitiendo el año. Entonces, algo importante o las cuestiones claves en un polinomio. Un polinomio para comenzar es la suma de varios monomios. Entonces, ¿qué es un monomio? Bueno, un monomio es un término que solo tiene un coeficiente, una variable y un exponente, por ejemplo. ¿De acuerdo? Como por ejemplo este. Ese sería un monomio. Tiene, repito, un coeficiente, el 2 que aparece al lado izquierdo. Tiene una variable, puede tener más de una variable también, ¿verdad? Y tiene un exponente. O podríamos decir, por ejemplo, 3y elevado a la 3, por ejemplo. Y ese también es un monomio. O podríamos tener, por ejemplo, uno que diga negativo 8, x a la 2, y a la 3. Ese sería también un monomio. Solo que la diferencia entre este y este es que este monomio tiene más de una variable, pero sigue siendo un monomio. Ahora, ¿cuándo se convierte en un polinomio? Un polinomio es cuando yo ya tengo la suma de monomios. Entonces un polinomio ya tendría, por ejemplo, yo algo que diga 2x, por ejemplo, a la 3 más, vamos a darle un espacio aquí, más, por ejemplo, 6x. Ya ahí, ya ustedes pueden ver que hay una suma. Entonces, cuando ya se escribe dos monomios como la suma de ellos dos, entonces ya toda esta expresión se le llama polinomio. Polinomio. Y ya sabemos que poli significa más de uno, ¿verdad? Más de uno. En este caso serían dos monomios los que tiene. El 2x es un monomio y el positivo 6x es otro. Igual podría haber más de uno. Por ejemplo, si yo ya le escribo acá menos negativo x, o solo así, negativo x a la 2, vaya. Entonces ya ahí tendríamos también, este sería un polinomio que tendría 1, 2, 3 términos. Tendría 3 términos. En el ejercicio, por ejemplo, 1.1, a usted le piden que usted diga o que encuentre cuáles son los términos de cada polinomio. Entonces, veamos el inciso B que aparece en ese ejemplo 1.1. Me dan el siguiente polinomio. Me dicen 5a más 4b elevado a la 2, perdón, a la 2, menos 3c. Entonces, para indicar cuáles son los términos, entonces yo aquí abajito voy a poner así, términos. Voy a poner dos puntos y voy a decir cuáles son. El signo que separa un término del otro, ese signo le corresponde al número. Recuerden que nosotros en séptimo grado vimos números positivos y negativos y sabemos que el signo que se escribe antes de un número forma parte del número. Indica que el número es positivo o que el número es negativo. Entonces, ¿cuáles son los términos que forman el polinomio que acabamos de escribir? Bueno, serían 5a, voy a separar los términos con una coma, positivo 4b elevado a la 2, y el otro término sería negativo 3c. Y eso es lo que tendrían que hacer en el ejemplo 1.1. Luego, en la siguiente página, les explican el concepto de grado de un polinomio. Bueno, ¿cuál es el grado de un polinomio? Pues en palabras simples, el grado de un polinomio dice, lo determina, según lo que ustedes pueden ver aquí en el texto de la parte de arriba, dice el grado de un polinomio lo determina la cantidad de las variables que se multiplican en un monomio. En otras palabras, vamos a ver nosotros que el grado de un polinomio es el exponente más grande. El exponente más grande.
Pongamos un ejemplo. Tenemos el siguiente polinomio. 3x a la 3 más 2c más 5x a la 2. Entonces, el exponente, acuérdense que el exponente de acá, de la variable c, cuando una variable, ¿verdad?, no tiene exponente, aquí si se fijan solo está la variable c. El exponente de esta x es este 3 y el exponente de esta x es este 2. Pero esta variable c al parecer no tiene exponente. Sí tiene, ¿verdad? Si la variable está escrita pero no tiene exponente, entonces el exponente sería el 1. Solo que el 1 no se escribe. Entonces, si nosotros volvemos aquí al ejemplo, entonces ¿cuál sería el grado de ese polinomio? Bueno, entonces podríamos poner nosotros grado. Dijimos que grado va a ser el exponente más grande que haya. Entonces de los exponentes que nosotros vimos, está el 3, está el 1 y está el 2. Entonces el grado sería 3. Y ya, así se determina el exponente, el grado que haya más grande. El exponente que haya más grande, perdón. Pero veamos el otro caso. Resulta que yo anteriormente les dije que podía haber un monomio que tenga más de una variable. Como por ejemplo, si yo escribo negativo 4, x a la 3, por ejemplo, y le agrego otro término que diga 2x a la 3, y a la 2, entonces, ¿cuál sería en ese caso el grado de ese polinomio? Pues resulta que nosotros vamos a ver que, como acabamos de decir hace un momento, resulta que esta variable no tiene un exponente, entonces le pondríamos el número 1. Entonces, en este término que tenemos acá, este término, resulta que el exponente que hay sería un 3 y un 1, pero como este es un solo término, esos exponentes habría que sumarlos. Entonces, el exponente de acá sería el número 4. El 3 más el 1 sería exponente 4. De este monomio, el exponente sería 4. Ahora, de este monomio, que incluye el signo más, ¿verdad? De este monomio tenemos que el exponente es 3 y el otro es 2. Significa que el exponente al sumarlos, aquí me daría 5. Eso significa que en este polinomio, el grado sería 5. ¿Por qué? Porque cuando el polinomio tiene más, cada monomio hay más de una variable, entonces el grado va a ser, hay que sumar primero los exponentes de cada término, como en este caso que me dio 4 y en este caso que me dio 5, y el resultado que nos dé más grande, ese se convertiría en el grado del polinomio. Entonces el ejercicio 1.2 a usted le dice determine el grado de los siguientes monomios, y ahí le dan monomios. Si se fijan, solo son monomios, entonces el grado sería el exponente más alto. Ahora, existe, para el caso cuando vayan a este caso, el exponente de un término que solo tiene un número sería 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay variable. La variable sería cualquier letra, pero con exponente 0. Entonces el exponente de un número es 0. En ese mismo ejercicio, más adelantito le dice determine el grado de los siguientes polinomios. Ya lo explicamos cómo se calcula. Si solo hay una variable, escogemos el exponente más grande. Y si tiene más de una variable, primero sumamos los exponentes que hay en cada término y luego comparamos los resultados. El más grande de los resultados sería el grado. Si continuamos entonces, acá nos pide o nos dice que, solo déjenme borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Ok, nos dice que
ya nos habla del concepto de términos semejantes. ¿Por dónde iríamos aquí en el libro? Bueno, si estamos todavía en la página número 4 estamos todavía. Entonces por aquí aquí está la página 4 y me dice resuelva en la segunda mitad del cuaderno el ejercicio 1.2 y 1.2. Ya lo explicamos. Vamos por el copiar, dice en la primera parte del cuaderno, el concepto de términos semejantes. Se están refiriendo a este que lo escriban en el cuaderno. Entonces usted copiaría estas dos líneas en el cuaderno en la primera parte. Entonces vamos aquí a donde dice ejercicio, vamos a ver, aquí en el 10 dice resuelve en la segunda mitad del cuaderno de la libreta el ejercicio 1.4. Entonces en el ejercicio 1.4, que es este que está aquí, me dice simplifique los términos que son semejantes en los polinomios. Entonces veamos cómo se haría eso. Entonces resulta que yo tengo un polinomio, digamos yo tengo aquí 2x más 5x menos 3x. ¿Cómo se resuelve esto? Porque esto en realidad es muy fácil de hacer, ¿verdad? Aquí a propósito yo escribí que todos los términos sean semejantes, ¿va? Solo para que veamos la idea general. Resulta que lo que vamos a hacer nosotros aquí es sumar todos los números positivos y luego restarle los negativos. ¿Cómo sería entonces en este caso? Si yo agarro los coeficientes que son el 2, el 5 y el negativo 3, entonces si yo sumo los dos positivos que serían el 2 y el 5, eso me da 7. Pero si a 7 yo le resto, porque como es negativo, ¿verdad? Quedarían signos opuestos, se restarían. Entonces 2 más 5, 7. Y 7 menos 3, entonces eso me da 4. Como todos tienen la misma x, la x solo se copia. Y así se simplifican términos semejantes. Semejante significa que la variable que tienen los términos también tienen, aparte de la misma variable, también tienen el mismo exponente. En este caso el exponente es 1 porque no aparece, 1 porque no aparece y 1 porque no aparece. Por esa razón son semejantes. Tienen la misma variable x y el mismo exponente 1. Pero veamos qué pasa cuando tenemos otro caso. Imaginemos nosotros que tenemos 2x a la 3 menos 3x a la, perdón, 3x a la 2 más 8x a la 3, y aquí voy a poner menos 4x a la 2. Voy a escribirlo para aquí, ahí. De ahí tenemos ese polinomio. ¿Cuáles son semejantes? Los que tienen, repito, la misma variable con el mismo exponente. Entonces en este caso, el 2x a la 3 es semejante con el positivo 8x a la 3. Entonces si yo decidiera simplificar esos, entonces sería, como este 2 es positivo y el 8 es positivo, entonces seguiría siendo positiva la respuesta porque se sumarían 10 y la variable que tienen en común, que es la x, con el exponente en común que tienen, que es el 3, solo se copiaría. Te pondría yo aquí x a la 3. Veamos los otros dos que tenían x a la 2. También están negativos. Entonces significa que como son de igual signo, se van a sumar, pero van a seguir siendo negativos. Se van a sumar porque tienen el mismo signo. Y entonces se copia el signo que tienen en común, ¿va? Que es el menos. Y como son de igual signo, se suman. 3 más 4, entonces eso me daría 7x, solo que a la 2. Y ya se simplificaron los términos semejantes. Así se simplifican. Veamos otro ejemplo. Imaginemos que ponemos 7x más 4t menos 4x más 3x, por ejemplo. ¿Cómo sería la respuesta de ese ejercicio?
Ajá, resulta que en este ejercicio yo tengo un 7x, hay otro que tiene x y tengo otro que tiene x. Para que recordemos, cuando solo aparece la variable, el exponente es 1, la t tiene exponente 1, la x tiene exponente 1 y la x también. Entonces, todos los que tienen x con exponente 1 habría que reducirlos y convertirlo en un solo término. En este caso, el 7 con el 3 tienen el mismo signo, entonces lo sumo. Entonces 7 más 3 me daría 10. Pero como aquí tengo un negativo, se lo tengo que restar. Entonces 10 que tenía menos 4, entonces eso me da entonces 10 que tenía menos 4, eso me da 6, ¿va? X. Y como el término que tiene t solo es él el que tiene t, entonces lo copio con todo y el signo que tenga. Entonces tiene signo positivo 4t. Y ya, así se reducen términos semejantes. Ok, entonces ahora veamos. Quizá en algún momento, ya haciendo una pequeña introducción a lo que es la suma, quizá me pidan o me planteen situaciones como la siguiente. Digamos que yo tengo lo siguiente. Tengo 7x menos 3y. Y me están pidiendo que le agregue entre paréntesis, me dan otro polinomio. Me dicen 8x más 4y. Solo es para darles un ejemplo diferente. Fíjense, en este es una suma. La suma tiene igual. Tiene aquí, este es un polinomio que tiene dos monomios, o sea, dos términos. Y también este es igual. Podría tener más, eso no importa. Entonces veamos. Resulta que lo primero que yo haría, ojo, lo primero que yo haría cuando sea una suma sería quitarle los paréntesis. Si le quito los paréntesis solo me quedaría 7x, ¿sí? Solo me quedaría 7x negativo 3y. Si se fijan, este 8 cuando no tiene signo positivo, ¿eh? 8x. Y el signo del 4 sigue siendo positivo, 4y. Y ahí tengo ya los mismos polinomios pero sin los paréntesis. Entonces ahora hago lo mismo que aprendí antes. Los que sean semejantes o que tengan la misma variable con el mismo exponente los voy a reducir. Entonces yo tengo acá el 7 positivo y el 8 positivo que tienen x. Como son positivos, la respuesta sigue dando positivo y se suman. Entonces sería 15, ¿va? 7 más 8, 15x. Ahora me fijo yo que el 3y es negativo. Y aquí tengo el 4y, pero es positivo. Entonces cuando son signos diferentes se van a restar. Entonces diría 4 menos 1, 1. Como el 4 es mayor que el 3, el signo que va a prevalecer es el signo más. O el signo positivo que tiene el 4. Y luego resto. 4 menos 3, pues quedaría 1 y copiaría la misma variable. Si usted le pone el 1, está bien. Y si no lo pone y lo deja solo así, también está bien. Lo más creo que harán ustedes será dejar el 1, está bien, no hay problema. Y con eso terminaría esa suma. Ahora, veamos, si en vez de darme una suma me dieran, por ejemplo, una resta. Y me dicen, por ejemplo, negativo 9a más 8b. Pero acá me dicen menos. Y aquí le pongo, por ejemplo, yo negativo 8a. Y luego aquí le voy a poner negativo 3b. ¿Cómo se haría ese caso? Te fíjese bien. ¿Cómo se haría ese caso? Igual, lo primero que yo haría sería quitarle los paréntesis. Pero aquí voy a tener un cuidado cuando sea una resta. Entonces, en este primer paréntesis le quito los paréntesis. Entonces me quedaría negativo 9a más 8b. Ahí me quedaría el primer paréntesis, que es este que tengo acá, ¿ve? Solo le quito los paréntesis y me queda lo mismo de adentro. Ahora, cuando el signo que sigue es un signo menos, lo que voy a escribir es el opuesto del 8 y el opuesto del 3. Cuando digo opuesto me refiero al signo. Entonces, si un 8 está con signo negativo, el opuesto sería un 8 pero con el signo positivo.
Entonces, en este caso, como el menos que está aquí afuera me dice que el de adentro tiene que ser lo mismo pero con signo opuesto, entonces yo pondría positivo 8a. Y en este caso también va el negativo 3, pero como este menos me dice que escribe el opuesto del que está adentro, entonces yo escribiría acá negativo 3b. Y ahora que ya lo tengo sin paréntesis y correctamente escrito, entonces ahora pongo la respuesta. Simplifico los términos semejantes, ¿verdad? Aquí dice negativo 9. De los que tienen A estoy ahorita, de los que tienen la A. Entonces tengo negativo 9 y 8 pero positivo. Entonces como son de signos distintos los resto. ¿Quién es el más grande? El 9. Entonces voy a escribir el negativo 1. ¿Ah? 9 menos 8, 1 negativo y se copia la variable A. Y en el otro caso, a los que tienen B hago lo mismo, solo que este está positivo 8 y este es negativo 3. Siempre se van a restar porque son de signos distintos, pero el que prevalece es el signo del 8, que es el más grande. Entonces va a prevalecer el más y hacemos la resta, ¿verdad? 8 menos 3, 5b. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Con esas dos operaciones explicadas, ustedes ya podrían hacer perfectamente el ejercicio 1.5, el 1.6 y el 1.7. Esto que yo hice ahorita lo puedo resolver también en forma vertical. Fíjense bien cómo sería eso. Imagínense que me dan esta suma que tengo acá. Voy a resolver esta misma suma que tengo acá, que es 7x menos 3y. Voy a copiarlo. 7x menos 3y. ¿Lo ven? Así como está ahorita. Y luego este polinomio que está aquí, que dice 8x más 4y, lo puedo escribir debajo. Entonces si yo escribo debajo el otro, me quedaría como 8x más 4y. Ahora en forma vertical sería escribirlo así. El que tiene x debajo del que tiene x y el que tiene y debajo del que tiene y. Quedaría más o menos así. Y entonces, así como nosotros aprendimos en la escuela, escribiríamos una raya o una línea. Perdón, o una línea, ¿verdad? Ponemos una línea por aquí y entonces venimos nosotros y hacemos lo mismo. Decimos 8 más 7. Vamos a poner un texto aquí. 8 más 7 pues me daría 15x. Y acá se puede ver claramente que el 3 y el 4 tienen signos diferentes. ¿Quién es el más grande? El 4. Entonces me van a sobrar positivos. ¿Cuánto me van a sobrar? Porque como son de distintos signos se restan, ¿verdad? 4 menos 3 me quedaría 1y. Y esto solo lo voy a ubicar de una mejor forma aquí. Y ya quedaría mucho más bonito. Las dos formas se pueden, las dos formas son válidas. Miren, esto mismo que está aquí es lo mismo que yo hice en forma vertical aquí. Y sobró lo mismo. Listo. Ok, ahora veamos lo que es la multiplicación de polinomios, que es también bastante fácil. De eso trata la segunda parte de la hoja de trabajo de la semana, ¿verdad? Introducción al tema de la multiplicación. Y que comienza, creo que en la página número 6. Ahí comienza la introducción de lo que es la multiplicación. Bueno, para multiplicar polinomios lo que nosotros hacemos es aplicar la propiedad distributiva, ¿verdad? ¿Cómo funciona esa propiedad distributiva? Pues resulta que hay un número que multiplica un paréntesis, por ejemplo, 4x más 5y. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Resulta que el número que está fuera del paréntesis multiplica cada número que está dentro del paréntesis. En otras palabras, el 5 va a multiplicar a este 4 y el resultado se le va a agregar la x. El 5 va a multiplicar al 5 y al resultado se le va a agregar la y. Entonces fíjense bien cómo quedaría. Resulta, si yo multiplico 5 por 4, eso me va a dar 20. Vamos a hacer esto un poco para acá.
20 y se copiaría la X. Luego, este positivo por el positivo que tiene el 5, pues me seguiría dando positivo. Y ahora el 5 multiplica el 5, eso me daría 25 y el resultado, como dijimos, se le copia la Y. Y con eso ya terminamos de multiplicar. Puede pasar que el número esté al otro lado, o sea que primero aparezca el paréntesis, como por ejemplo negativo 4a menos 2c, y que acá diga entre paréntesis, o que aparezca el signo por, y que aparezca, digamos, un paréntesis y diga acá negativo 6, por ejemplo. Puede pasar eso. ¿Cuál sería la solución de eso? Bueno, yo la puedo escribir aquí al igual, o también yo puedo hacerlo aquí en la parte de abajo, ¿va? Para que conozcan las dos maneras de resolverlo. Si yo lo resolviera aquí, entonces yo lo que sé es que este número negativo 6 está multiplicando al negativo 4 y al resultado le voy a agregar la A que está aquí. También este número negativo 6 va a multiplicar al negativo 2, que es este que está aquí, y el resultado le voy a agregar la C. Si hago eso, debo de recordar las reglas de los signos de la multiplicación, ¿verdad? Por ejemplo, menos por menos, pues me va a dar más. O sea, me va a dar aquí positivo, solo que el positivo al principio no se escribe. Eso ya lo sabemos de séptimo. Entonces, 6 por 4, pues me va a dar 24. Y dijimos que al resultado le agregábamos la A. Aquí aplicamos otra vez la regla de los signos, va. Menos por menos, pues daría más. Ahora multiplicamos. 6 por 2, pues serían 12. Y al resultado dijimos que le íbamos a agregar la C. Y con eso terminamos el ejercicio. Resulta que también puede suceder que tengamos, ¿cómo se llama? Un polinomio que esté multiplicado por una fracción. Lo vamos a hacer en esta parte de acá porque aquí nos permite escribir fracciones. Entonces veamos. Digamos que tenemos un polinomio. Vamos a escribir aquí un paréntesis y vamos a escribir, digamos, 2x más 8y. Y eso vamos a ver un signo aquí. Creo que los signos aparecen aquí. Aquí está por. Y digamos que le ponemos una fracción, digamos que multiplicamos por 3 quintos. Miren, 3 quintos. Igual esta fracción podría estar positiva, podría estar negativa, eso no importa. Entonces veamos cuál sería la respuesta. La solución sería exactamente lo mismo, ¿verdad? Recuerden, este número va a multiplicar esta fracción y al resultado se le va a copiar la X. Luego, este número 8 va a multiplicar la fracción y al resultado se le va a agregar la Y. Si seguimos ese orden en los pasos, entonces resulta que el 5 que yo tengo aquí va a multiplicar en esta fracción al número que está arriba. Y el resultado que me dé la multiplicación, le voy a copiar el mismo denominador que tengo aquí abajo. Entonces, si yo digo eso, sería 5 por 3, pues sería 15 sobre, y dijimos que el resultado de abajo lo íbamos a copiar, sería este 5. Este 5 de acá lo copiamos aquí abajo. Y al resultado le íbamos a agregar la variable X. Aplicando las reglas de los signos sería más por más, pues estaría positivo. Y hacemos la misma operación, ¿verdad? El 8 va a multiplicar al 3, y el resultado le vamos a copiar en el denominador el 5. Entonces me quedaría 8 por 3, 24 sobre 5, y el resultado le copiamos la variable Y. ¿Terminamos con ese ejercicio? No. ¿Por qué no hemos terminado? Porque resulta que esta fracción que tengo acá, 15 sobre 5, se puede dividir en forma exacta el 15 entre el 5. Entonces 15 entre 5 me daría 3 y le copio la X. Más, ahora 24 entre 5 no se puede, entonces copiaría el 24 sobre el 5 y le copiaría la Y. Y ahora sí he terminado con el ejercicio. Si lo copio aquí como una imagen para que vean, le doy aquí, le doy control V, ahí me está copiando el ejercicio como una imagen y tendríamos ese ejercicio ahí. Miren, así quedaría.
Veamos otro. Así se hacen, por ejemplo, entonces el ejercicio 1.8 se resuelve así como les dije. Si tienen acá este menos, acuérdense que lo único distinto es que va a multiplicar menos por más y va a dar menos. Luego el 12 por el 1 y se copia el 4. Luego el 16 por el 1 y se copia el 4. En cada resultado se va copiando la misma variable. Ahora veamos lo que es la división de polinomios. Ok, resulta que también cuando multiplicamos podemos tener una multiplicación de forma donde nosotros combinamos lo que hemos venido estudiando hasta el momento. Por ejemplo, ya sabemos cómo multiplicar un número por un polinomio. Por ejemplo, 5x más 2y. Pero aquí mismo me ponen otra suma y también otra multiplicación de, digamos, 2x menos 3y. Ese es un ejemplo. Aquí ya se combinan dos cosas porque nosotros ya sabemos cómo multiplicar un número por un polinomio. Pero en la misma operación me ponen dos multiplicaciones y los resultados de esas multiplicaciones pues yo los tendría que sumar. ¿Cómo hacemos eso? Pues fíjense que es muy fácil. Fíjense bien, digamos, multiplico primero. Ya sabemos que se multiplica el número por el número y se copia la variable. El número por el número y se copia la variable. Entonces sería 4 por 5, 20 y se copia la x, más 4 por 2, 8 y se copia la variable y. Y en este otro hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? 4 por 2, pues me daría positivo 8. ¿Por qué me daría positivo? Porque más del 4 por más del 2, que no aparece, pero que ahí está, pues me daría positivo 8 y se copia la x. Ahora, más del 4 y menos del 3, o sea, en otras palabras, este es negativo y este es positivo. Y como lo estamos multiplicando, la regla de los signos dice que cuando son diferentes los signos y los multiplico me va a dar menos. Ahora multiplicamos los números, ¿verdad? 4 por 3, pues me daría 12 y se copia la variable y. Ya multipliqué todo, pero resulta que ahora le tengo que aplicar el siguiente paso, que es reducir los que sean semejantes. Eso ya lo vimos. Los que tienen x son estos dos. Y como los dos están positivos, pues se van a sumar y va a dar 28. La variable x solo se va a copiar. Ahora, los que tienen y, si se fijan, este está positivo, pero este está negativo. ¿Quién es el más grande? En valor absoluto, pues el negativo. Entonces me van a sobrar negativos. ¿Cuántos? Solo los resto. 12 menos 8, 4. Y se copia la y. Y con eso termina la multiplicación. Ok, ahora veamos la división entre un número. La división entre un número también es muy fácil, ¿verdad? Tenemos el siguiente ejercicio. Lo vamos a tomar de uno de aquí del... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama de aquí la hoja de ejercicios? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo. Tenemos aquí uno que dice negativo. Veamos. Vamos a hacerlo uno de más arriba, creo que hay otros diferentes. Y eso es lo que estamos haciendo. Aquí, de aquí hay unos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que dice entre paréntesis y está primero. Y dice negativo 8x más 6y. Y dice que lo estamos dividiendo. Entre 2. Estamos dividiendo entre 2. Bueno, pues esto es tan fácil como que nosotros hagamos lo siguiente. Cuando tenemos un polinomio y lo estamos dividiendo entre un número, lo que vamos a hacer es que cada coeficiente de cada término lo vamos a dividir entre 2. La variable solo la vamos a copiar. Por lo tanto, si yo divido menos entre más, me va a dar menos. Luego divido 8 entre 2,
pues serían 4 y le copio la x. De ahí repito el mismo procedimiento con el positivo 6 entre el 2. Entonces positivo entre positivo pues da positivo. Ahora divido los números. 6 entre 2 a 3 y le copio la misma variable. Y si se fijan, con eso se termina la división. Y eso es todo lo que hay que hacer en la división. ¿Qué pasa si este número me lo dieran como una fracción? Por ejemplo, que me pongan, en vez de ponerme el 2, lo voy a hacer de la otra forma. Voy a hacerlo con esto aquí. Solo denme un segundo que borro esto. En vez de ponerme aquí por, obviamente tendría que ser el entre, y digamos me dicen entre 2/3. Esta es una división, ¿verdad? Este polinomio lo voy a dividir entre esta fracción. Pues lo único que yo tengo que recordar es cómo lo único que tengo que recordar yo es cómo divido un número entre una fracción. Eso es todo. Recuérdense que un número, cuando lo divido entre una fracción, yo lo que hacía es que a este número en la parte de abajo, para convertirlo en fracción, le ponía un 1. Entonces yo puedo poner perfectamente así, miren. 5 sobre 1. Y aquí le pongo el entre, que sería así. ¿Entre quién? Pues entre esta fracción, ¿verdad? Entre 2/3. Entre 2/3. Y resulta que yo aquí le voy a poner un paréntesis, porque esta fracción, esta división, y yo al resultado que me deja división le voy a agregar la variable x. Voy a repetir de nuevo lo que hice. Resulta que estoy dividiendo este número 5 entre esta fracción. Entonces al número 5, para que se convierta en fracción, lo que hice fue ponerle un 1. La estoy dividiendo, el signo, entre esta fracción, ahí. Y el resultado le voy a agregar la x que tiene acá. Ahora si yo divido más entre más, pues eso va a dar positivo, ¿verdad? Y ahora vuelvo a repetir el mismo procedimiento. Voy a dividir este número, que le voy a agregar el 1 como fracción. Y lo estoy dividiendo ¿entre quién? Entre esta fracción, que es 2/3. Está aquí entre 2/3. Y al resultado de esa fracción, ¿qué voy a hacerle? Pues le voy a agregar la y. Ahora, ¿cómo se dividen esas fracciones? Pues eso es muy fácil, ¿verdad? Eso lo vimos en la escuela. Si yo tengo dos fracciones, entonces yo voy a multiplicar en forma cruzada, comenzando por el 5 aquí. 5 por 3, 15 sobre, y 1 por 2, 2. Y dijimos que al resultado le íbamos a agregar la x. Luego sigue el signo más, que hago lo mismo, comienzo con el 8, 8 por 3, 24 sobre 1 por 2, 2. Y el resultado le tengo que agregar la y. ¿Ya terminé? No, en este ejercicio no he terminado, porque resulta que esta fracción que está 24 sobre 2, yo puedo dividir exactamente el 24 entre el 2. Entonces eso me quedaría así. 15 medios con la x lo copio, pero aquí, ¿cómo se llama? Aquí tendría que poner más, y 24 entre 2 serían 12. Y le agrego la y. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Aquí está, miren. Sería un ejemplo de una división entre un número si el número fuera una fracción. Ahora veamos que acá hay otros ejemplos. De... Aquí ya le mezclan, prácticamente le mezclan más cosas. Si se fijan, quiero que se fijen en los ejemplos que están aquí al final. Si se fijan, aquí hay una suma. Pero cada una de estas expresiones es una división. ¿Por qué es una división? Porque en una fracción la parte de arriba es un polinomio que está siendo dividido entre 2.
este polinomio que tengo aquí arriba lo estoy dividiendo entre 5 y los resultados de todo eso los voy a sumar. Entonces, veamos cómo se haría eso. Vamos a hacer ese ejemplo. Voy a borrar aquí. Voy a copiar voy a resolver exactamente el inciso A que está en el ejercicio 1.11 para que vean cómo se haría. Entonces, lo que voy a hacer es ¿cómo se llama? Para poder escribir la fracción, voy a poner la parte de arriba entre paréntesis, x más 5y. Y luego aquí, entre paréntesis, voy a poner el 2. Si se fijan, lo que acabo de escribir es exactamente esto mismo, solo que lo puse entre paréntesis. Es por el programa ¿verdad? Para que me haga la fracción automáticamente. Luego digo más, y hago exactamente lo mismo. Aquí adentro voy a poner la fracción que tengo aquí, el polinomio que tengo arriba, que es 4x menos 3y. 4x menos 3y. Y todo ese polinomio sobre 5. Ese es el ejercicio que me están pidiendo que resuelva. ¿De acuerdo? Es el ejercicio que me piden que resuelva. Entonces, ¿cómo continúo? Ok, ¿cómo continúo entonces? Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Resulta que cuando yo sumaba fracciones en la escuela, a mí me enseñaron que cuando eran de diferente denominador, primero multiplicábamos lo de arriba en forma aquí así, cruzado, ¿eh? Sería x más 5y por 5 y 2 por 4 menos 3y. Y luego multiplicábamos los de abajo. Entonces, si yo hago eso, voy a poner así. Voy a poner paréntesis. Y voy a decir en forma cruzada lo que está aquí arriba, que es esto, que es x más 5y. ¿Por quién lo voy a multiplicar eso? Ojo, que voy a poner aquí por, ¿va? Voy a multiplicarlo por en forma cruzada. Esto por esto. Te voy a multiplicarlo por el 5. Entonces el 5 lo puedo poner aquí antes, ¿va? Más, ¿por qué? Porque el 2 por esto va a dar positivo. Entonces más 2, este 2 va a multiplicar todo esto. Todo esto me refiero a todo eso. El 2 va a multiplicar cruzado todo lo de arriba. Entonces yo pongo los paréntesis y escribo 4x menos 3y. Ahora voy a multiplicar los de abajo, pero para que todo esto me quede en la parte de arriba, lo que voy a hacer yo es que le voy a poner paréntesis aquí. Mire, le pongo paréntesis ahí y ya con eso digo entre, y si se fijan ya me quedó en la parte de arriba de la fracción. Entre y multiplico el número que está abajo por el número que está abajo, que sería en este caso 10. Voy a seguir ahí para continuar en la misma línea. Entonces voy a poner paréntesis y voy a poner paréntesis otra vez. Y voy a poner así y abajo me voy a poner el mismo 10 para que vean cómo va a quedar lo de arriba. Resulta que en lo de arriba, si yo borro esto, me quedaría así, ¿va? Y entonces voy a empezar a multiplicar esto que está aquí arriba. Recuerdan, aquí cuando no aparece ningún número, esto lo vimos en séptimo, se le pone un 1. Entonces voy a multiplicar el 5, recuerdan, multiplica cada número y solo se le agrega la variable. Yo digo 5 por 1, entonces sería 5 y se le agrega la x, más, luego 5 por 5, 25 y se le agrega la y. Ya terminé esta multiplicación, ahora voy con esta de aquí. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Más por más da más, entonces sería 2 por 4, positivo 8. Se le agrega la x. Luego 2 por negativo 3, pues sería negativo 6 y se le agrega la y. Y como ya terminé de multiplicar, el paso siguiente sería, ¿cómo se llama? El paso siguiente sería
reducir los términos que son semejantes. Entonces, si se fijan, aquí tengo un 5x y un 8x. Eso se puede sumar y me daría 13x. Ahora, los que tienen y, uno es 25y y el otro es 6. Significa que me van a sobrar positivos porque tengo más positivos que negativos. ¿Cuánto me van a sobrar si yo le resto 25 menos 6? Pues eso sería ¿cuánto? Sería positivo 19. Positivo 19y. Y en la parte de abajo copiaría siempre el número 10. Y esta sería la respuesta de toda esta suma, miren. Esto ya no lo puedo dividir. 13 entre 10 no se puede. Y 19 entre 10 no se puede. Entonces, este sería otro ejercicio. Este sería otro ejercicio que lo copiaríamos aquí. Es otra forma de sumar, pero ahí ya, si vieron, ahí ya le pusimos la reducción de términos semejantes, ya vimos la multiplicación y la división la verificamos al final, pero no dividimos porque no se puede. No podemos dividir 13 entre 10 porque nos daría decimales, y tampoco 19 entre 10 porque nos daría decimales. Veamos otro caso que haya más aquí abajo, quizá. Sí, pero voy a hacer una pequeña pausa ahorita para continuar. Solo falta un detalle y con esto terminaríamos el video. Ok, fíjense lo que pasa cuando yo vuelvo a la multiplicación, pero para explicar una regla muy importante. Lo voy a hacer acá y voy a pegar después ¿cómo se llama? Como imagen, la explicación. Fíjense bien. Yo quiero multiplicar dos monomios. Por ejemplo, tengo este monomio que es, por ejemplo, 2x a la 2. Y lo quiero multiplicar. Cuando tenemos una multiplicación de polinomios no acostumbramos a poner el por, ¿va? Quizá en algún libro puedan ustedes ver esto así. Y yo, por ejemplo, aquí pongo 3x así nomás. Y que aquí en medio de los dos, para indicar multiplicación, haya un por. Pero por lo general eso ya no se utiliza, se utiliza simplemente así. Si yo tengo un paréntesis y a la par tengo otro paréntesis, lo que está dentro de cada paréntesis se está multiplicando. Entonces, ¿cuál sería el resultado de hacer eso? La regla de la multiplicación, cuando los monomios que yo multiplico tienen variable, es la siguiente. Si la variable es igual, como en este caso, pues entonces nosotros multiplicamos los coeficientes, que serían el 2 y este 3 que tenemos aquí. Y si multiplicamos eso me daría 6. Ahora, cuando la variable es igual, como en este caso que es x y x, entonces nosotros la vamos a copiar. Pero los exponentes, que serían en este caso S2, y quiero que se fijen que S2, aquí en la parte de arriba de la x, cuando el exponente no existe, ¿qué pasa? Que lleva un 1, ¿verdad? Entonces el 2 con el 1 se sumarían y darían 3. Entonces me quedaría así. 6x a la 3. Y así quedaría entonces. Aquí está. Multiplicación con igual variable. Voy a repetir aquí, miren. Lo voy a analizar aquí. El exponente de esta x es 2 y el exponente de esta x cuando no aparece es un 1. Pues resulta que se multiplican los coeficientes. 2 por 3, 6. Se copia la misma variable y el exponente 2 con el exponente 1 se suman. Por eso me da 3. Veamos un ejemplo diferente o que sea un poquito más largo quizá. Vamos a usar el editor aquí de expresiones para, ¿cómo se llama? Para hacer un poquito más complicado el ejercicio. Por ejemplo, le voy a poner ahí un exponente 2. Voy a hacer más, le voy a agregar más, digamos 5x, 5x, vamos a poner a la 3,
ahí, y por último le vamos a poner menos 3, y a este le vamos a poner aquí un 2, ahí. Entonces fíjense bien ahí, resulta que este polinomio que tiene 3 términos está multiplicando por este. El exponente de esta x, como pueden ver, es 2. El de esta x es 3. Aquí no tenemos variable. Y cada uno de estos números se va a multiplicar por este 3. Y cada variable de estas variables, se le van a tener que sumar estas otras dos variables que están aquí. Porque aquí hay dos variables más otras dos variables serían 4. Estas 3 más estas 2 serían 5. Esta que no hay más estas 2 pues me darían 2. Entonces veamos cómo quedaría el ejercicio. Si yo separara, lo voy a resolver en la parte de abajo para que vean algo. Si yo separara el ejercicio, resulta que yo voy a tener lo siguiente. Yo voy a tener el 3x, que es este que tengo aquí, ¿ve? El 3x elevado a la 2 va a multiplicar a este 3x elevado a la 2 que tengo aquí. ¿De acuerdo? Luego más este 3x va a multiplicar a este 5x a la 3. Menos, y este 3 va a multiplicar a este 3x a la 2 que está aquí también. Te quiero que se fije lo siguiente, lo que tenemos ahí son multiplicaciones de monomios que ya habíamos estudiado. Voy a repetir de nuevo, este 3x se está multiplicando con este 3x, por eso ustedes lo ven dos veces acá repetido, porque es este por este. Luego, este mismo, que es este que tenemos acá, pero se multiplica por este, mire aquí lo tenemos, ¿ve? Luego se copia este menos, que es este que está aquí, y este 3, que es este que está aquí. ¿Y por quién lo vamos a multiplicar este 3? También por todo este, que es el que tenemos acá. Ahora los resultados de esas multiplicaciones pues sería muy fácil para nosotros. Multiplicamos 3 por 3, eso me daría 9. Ahora vamos a tener que copiar la misma x, pero con exponente 2 más 2 me daría 4. Entonces para eso le vamos a agregar esta y solo le vamos a borrar aquí para poner 4. Y ya con eso multiplicamos estos dos. Ahora copiamos el más, que es el signo que sigue, este, ¿ve? Multiplicamos 3 por 5, 15. 15. Si yo copio la x, el exponente tendría que ser 2 más 3, el exponente, 5. Entonces me va a quedar x elevado a la 5. Voy a copiar este, y aquí le voy a poner x elevado a la 5. Y por último hay un menos, ¿va? Que es este que está aquí. Y copiaríamos 3 por 3, 9. Y la variable tendríamos que ponerle x elevado a la 2. Entonces, x elevado a la 2. Y ahí ya terminamos de multiplicar todo este polinomio por este. No se les olvide eso. Cuando multiplicamos dos monomios que tienen igual variable, se multiplican los coeficientes, que son estos números. La variable se copia, pero el exponente de una con el exponente de la otra se suman. 2 más 2, 4. 3 por 5, 15. Se copia la x, pero el exponente 2 más el exponente 3 me dio 5. Y así. Listo. Vamos a pegar esta como imagen aquí. Y aquí tenemos otro ejemplo de multiplicación. Ahora, cuando dividimos, pasa lo opuesto, ¿verdad? Solo vamos a hacer un ejemplo y con ese terminamos. Veamos si yo voy a hacer uno solamente de... Voy a poner aquí un 10. Aquí voy a poner un menos. Aquí le voy a poner un 15. Voy a borrar esto para hacerlo más cortito. Y aquí voy a poner un 5. Y voy a borrar esto.
Ok, pero me faltó aquí, porque ahí así como está sería por, va. Me faltó poner esto. Imagine que estemos dividiendo. Ve, no es lo mismo la división que explicamos antes. Aquí habría que cambiarle, ¿verdad? Esto sería un ejemplo de... Bueno, así lo voy a dejar. Te lo voy a poner aquí, multiplicación, porque para que quede grabado como multiplicación y división. Y esto lo dejo ahí. Para que vean que en la pantalla hay multiplicación y esta sería una división. Entonces fíjense en esta división. Es lo mismo, ¿verdad? Yo tengo que dividir este número entre este número. Entonces si yo divido eso, lo escribo como fracción, que sería hacer 10 entre 5. Ahora, la variable, a esta variable que dice x a la 2, le tengo que restar estas dos variables. Entonces aquí tengo dos variables. Menos dos variables, pues no queda nada. Se restan y da 0. Menos. Ahora voy a dividir este número 15 entre, porque estoy dividiendo, de 15 entre 5. Entonces lo voy a escribir como fracción. 15 entre 5. 15 entre 5, ahí está. Y voy a hacer lo mismo, ¿verdad? A estas tres variables yo le resto estas dos, entonces solo me queda una. ¿Ya terminé? No. ¿Por qué no? Porque las divisiones de las fracciones se pueden hacer en forma exacta. Entonces yo digo 10 entre 5, 2. Menos 15 entre 5 a 3 y se le copia la x. Y con eso ya terminé. Listo, esto ha sido todo en el video, un videito un poco largo, o más o menos, espero que les sirva. Esto es como una retroalimentación del contenido que se está estudiando durante la semana en la que nosotros estamos, ¿verdad? Así que espero que esta explicación les ayude a terminar de resolver los ejercicios que se asignaron esta semana en caso de que aún no los hayan terminado. Los que no me han mandado el usuario de Schoology, los que no me lo han pedido, perdón, acuérdense de solicitarlo para que puedan ya tener acceso a la plataforma, porque es por ahí donde nos vamos a estar comunicando. Hasta luego y que tengan un feliz fin de semana. Recuerden que la prueba no se va a hacer, eso se informó más temprano.